Muy bien, estimados participantes, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nuevamente, el saludo cordial de nuestra institución INCAIP. Tenemos ya en la sala la presencia de nuestro ponente, el doctor Guillermo Sevilla Gálvez, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también tiene magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos. Además, actualmente se desempeña como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Queda usted con la palabra. Uh -huh. Muy bien, gracias, doctora Suri. Bueno, para mí, nuevamente es un placer llegar a todos ustedes a través de la gentil invitación de esta prestigiosa institución INCASI y para tratar un tema de actualidad vinculado a temas de seguridad que tanta falta hace a nuestro país, ¿no? Muy bien. Voy a habilitar las diapositivas, por favor, doctora. Claro que sí, doctor. El tema, esta clase son para dos fechas, ¿no, doctora? Sí, El día es de verdad. hoy y el día, o sea, Y el el día de hoy vamos a viernes. tratar una primera parte y la segunda sesión el día viernes de 8 a 10, la segunda parte, ¿no? Este, pero antes que nada, vamos a hacer una pequeña introducción del tema. En nuestro país, específicamente en nuestro continente, existe cada día más el uso generalizado y se puede decir descontrolado de la violencia, ¿no? La violencia en sus diversas formas. Una de ellas es la violencia a través de los actos delictivos y lamentablemente en el Perú se ha ido incrementando progresivamente, ¿no? No hay zona ya exenta prácticamente, sobre todo la ciudad de Lima, de que no pueda estar, digamos, alejada de la criminalidad, ¿no? Casi nadie está haciendo los actos de criminalidad. ¿Hasta qué punto las Fuerzas Armadas, la policía se ven pues, relegadas o minimizadas ante esta arremetida, ¿no? Eh, Delincuencia que se expresa en diversas formas, ¿no? Como el hurto, el robo, el secuestro, el sicariato, en fin. Y eh, además que ni se escapan incluso personas de tercera edad ni personas menores de edad. Vemos en la televisión todos los días que escolares, ancianos, mujeres con niños, mujeres embarazadas, son víctimas de estos actos delictivos. Pero la violencia tampoco no solamente pues es tipo desde el punto de vista delincuencial, sino también desde el punto de vista. Estimado doctor, disculpe, se le escucha muy alejado, tal vez su micrófono está un poco alejado. No, 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 está muy bien, ¿ah? No sé, de repente Ahí, ustedes. ahí, doctor, ahí, está bien ahí. ¿Sí? Gracias. Ahí me Sí, ahí escucha. está bien. Sí, Ah, correcto, doctor. ya, de repente no. Ahí, sí, sí, se escucha. ¿Sí? Aló, ¿se escucha? Ya, Sí, perfecto. Entonces, doctor, sí, sí se escucha. entonces decíamos pues que los actos delictivos, bueno, no solamente hablamos de violencia a través de los actos delictivos, sino también tenemos violencia doméstica, violencia contra la mujer, contra los grupos vulnerables, tenemos la violencia que viene del Estado, incluso para reprimir actos delictivos y actos de protesta, ¿no? Incluso los que también hacen uso de la legítima protesta, porque la protesta es un derecho constitucional, incluso también en algunos casos manifiesta un tipo de violencia al momento de protestar, con la quema de locales públicos o privados, atentar contra personas que no participan en la protesta, contra los policías. Entonces, se vive un uso generalizado de la violencia. Incluso se dice que Latinoamérica
es el, digamos, el continente más peligroso actualmente, ¿no? No solo más peligroso incluso que el Medio Oriente y que el África. Bueno, ni qué decir Europa, ¿no? Europa ese es uno de los continentes más seguros. Entonces, la violencia, la delincuencia se ha generalizado a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Y como caldo de cultivo, pero no justificación, tenemos pues también la situación de pobreza, ¿no? Entonces, la situación de pobreza hace que también sea un caldo de cultivo de la delincuencia. Y bueno, entonces, digamos que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, deben de ser un uso racional, un uso proporcional del, digamos, de los instrumentos, de la fuerza letal que precisamente le otorga el Estado, ¿no? Y para ello vamos a analizar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a explicar un poquito también, porque digamos, el tema es largo, un poco también en qué consiste, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos, cómo está compuesto, para entender todo este contexto. En la última parte de la ponencia del día de hoy, tenemos las preguntas que ustedes gentilmente quieran a hacerme llegar, ¿sí? Y para poder resolver, o de repente comentarios, experiencias, opiniones en que ustedes puedan también compartir. Muy bien. Entonces nos introducimos al tema. Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Qué es el sistema interamericano? Cuando hablamos de sistema interamericano, hablamos de un instrumento regional, precisamente un instrumento regional de los derechos humanos. En adelante, sistema SIT o sistema interamericano, que es un mecanismo regional para promover y proteger los derechos humanos en América. El Perú y otros países de la región han celebrado este convenio, este tratado internacional, y en virtud a celebrar el Perú, por ejemplo, ya ratificado, en virtud del cual precisamente se compromete a respetar los derechos humanos como Estado de las personas que habitan este territorio, nuestro territorio, ¿no? Ya sea en calidad de ciudadanos, ciudadanas peruanos, pero también otras personas que sin ser peruanos se han establecido en nuestro territorio. Por ejemplo, los que están con la calidad de residentes, los asilados, los inmigrantes, etcétera. Entonces, el Estado peruano en nuestro territorio se ha comprometido a respetar los derechos humanos de estas personas en general, y a su vez, digamos, a través de sus mecanismos, cuando sepa o conozca de la violación de los derechos humanos de estos ciudadanos o ciudadanas, tiene la obligación también de eh, investigar y sancionar los actos, estos tipos de actos, porque la violación de derechos humanos también implica la comisión delictiva de delitos, ¿no? Entonces el Estado peruano tiene no solamente el deber de respetar y promover, ¿no? Promover los derechos humanos, promoviendo a través, pues, de, digamos, capacitaciones, difusión, entre otros, sino también el deber de que a través de sus instrumentos o de sus mecanismos, llámese Ministerio Público o Poder Judicial, tenga tiene la obligación de que estos actos sean investigados y sean severamente sancionados. Porque incluso en nuestro Código Penal existe la figura de los delitos de lesa humanidad, de los delitos de lesa humanidad. ¿Y qué son los derechos humanos? Se dice que los derechos humanos los portan los seres humanos en general por la condición de tales, ¿no? Son incluso anteriores a la existencia del Estado. El Estado. Entonces, derechos humanos son aquellos, pues, derechos básicos de todas las personas,
de derechos sustantivos, derechos procesales, y que, digamos, el Estado, como dijimos, se compromete a respetarlos. Para ello firma convenios y tratados internacionales y, digamos, y además, eh, esto es a nivel internacional. Cuando estos derechos humanos ingresan al ámbito nacional, al ámbito doméstico, o cuando se positivizan a través de una constitución, se llaman derechos fundamentales o derechos constitucionales. A nivel internacional, a nivel del sistema interamericano, se denominarán derechos humanos y a nivel doméstico interno, derechos constitucionales o fundamentales. Pero algo más debemos decir sobre los derechos humanos. Los derechos humanos también han sido positivizados. ¿Dónde? En los tratados de derechos humanos. Entonces, todo Estado como el nuestro tiene una soberanía, ¿no? Y en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Perú ha celebrado este tratado también. El Perú y los demás estados americanos adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base del sistema interamericano. Y este sistema, ¿qué reconoce? Reconoce y define estos derechos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección, como decíamos. Promoción, difusión, divulgación, capacitación y protección a través de la creación, repito, de instrumentos, bueno, en todo caso, procesales, de sistemas de justicia que investiguen, juzguen y sancionen la violación de estos derechos. Incluso eh, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional está siendo cada día más capacitada en el uso de la violencia que es legalmente se les ha autorizado, para que este uso de la violencia sirva estricta y únicamente para la protección de los derechos de la mayoría, ¿no? Para el uso racional y proporcional de la fuerza, ¿no? Para el uso, incluso para la persecución y el combate al delito, nada más que ello. Por eso, digamos, los derechos fundamentales pueden ser, o derechos constitucionales, derechos humanos pueden ser limitados a través del uso de la fuerza, pero para proteger a la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que simplemente queremos seguridad, paz y tranquilidad en nuestro mundo cotidiano. Entonces, los estados crean órganos destinados a velar por su observancia. Hemos hablado, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, que sirve también, o Sistema de Justicia Constitucional para la restitución de los derechos fundamentales constitucionales o restituir el ejercicio de estos cuando el ejercicio se ha impedido, ¿no? Este, y además, como dijimos, los cursos de capacitación, promoción y entre otros. Y el sistema, eh, digamos, el sistema al cual ha firmado y ha ratificado es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a explicar un poquito en qué consisten estos instrumentos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Para entender el contexto, ¿no? Eh, a ver, la Convención Americana, la que ha firmado el Perú, tiene estos dos instrumentos, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el Perú, ya sea pues que se haya agotado la jurisdicción interna a través de un lado Poder Judicial o Tribunal Constitucional, el ciudadano o grupo de ciudadanos han encontrado que estos sistemas de justicia simplemente no le han otorgado la protección que solicite o que hayan solicitado, o no haya restituido el ejercicio de sus derechos, o no haya tutelado sus derechos. Entonces, agotada esta jurisdicción interna, estas personas tienen derecho a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una
solicitud denunciando pues que el Estado peruano simplemente no les ha dado protección o simplemente el Estado peruano no ha cumplido su deber de investigar y sancionar estos delitos, porque en realidad son delitos. Entonces, o además también puede que suceda de que el Perú no cuente pues con estos instrumentos, simplemente, ¿no? Pero entonces hay una serie de requisitos para acudir, o simplemente no ha habido la posibilidad del agotamiento de sus recursos internos. Entonces, ¿qué va a pasar en esta sede, en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esta comisión va a invitar a las partes, es decir, a la parte denunciante, y el denunciado siempre va a ser el Estado. O va a ser el Estado, pero digamos, porque simplemente funcionarios y servidores han violado estos derechos humanos o simplemente no han cumplido con el deber de investigar y sancionar eh, la violación de estos derechos humanos. Entonces, digamos que se invita a una conciliación y se llega a un acuerdo. Por lo general, el Estado se compromete a resarcir, ¿no? A restituir el ejercicio de derechos, entre otros compromisos. Y esos informes son publicados. Sin embargo, pudiera pues que no lleguen a una conciliación entre ambas partes y entonces la comisión decide elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica. Entonces, eh, esta instancia ya es propiamente una instancia jurisdiccional, ¿no? Y en esta instancia jurisdiccional, digamos, se pueden realizar incluso o actuar medios probatorios, como declaraciones testimoniales, opiniones de personas especializadas en la materia, especializados en derechos humanos, derecho constitucional. Incluso hay declaraciones, hemos dicho, hay declaraciones testimoniales que se le pueden tomar a las partes. El Estado también tiene su representante, el Estado denunciado. Entonces se hace audiencias y es allí donde se emite las famosas sentencias. Las famosas sentencias que ustedes habrán escuchado o que ustedes conocerán. ¿Sí? Incluso, digamos, el Perú ha sido denunciado varias veces, eh, digamos, en algunos casos ha sido denunciado y ha perdido estos casos. Para dar unos ejemplos, el caso Barrios Altos La Cantuta, de triste recordación, durante la época de la lucha contra el terrorismo, donde, digamos, por ejemplo, La Cantuta, ustedes recordarán brevemente, le vamos a contar brevemente, el ejército peruano, a través del Grupo Colina, pues, especializado paramilitar, secuestró, asesinó y desapareció a profesores y estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta. Ese es un caso. Y este mismo Grupo Colina, grupo paramilitar, a- a- al mando del famoso teniente Martín Rivas, ingresó, un temito urgente, disculpe un segundo. Ingresó a una quinta, es una vivienda antigua, Los Barrios Altos, disparó, asesinó a la mayoría de personas que se encontraban en una pollada. Ustedes saben, una pollada es una actividad
de lucro en nuestro país, y incluso había niños, y dejó lisiada a una persona por vida. Entonces, el gobierno de Fujimori emitió unas leyes de amnistía, y estas leyes de amnistía amnistiaban de todo juzgamiento y sanción penal a los militares, a los grupos, a los civiles que hayan participado de estos actos de violación de derechos humanos. Entonces, Martín Rivas y su compañía habían sido absueltos, absueltos, según la ley de amnistía. Estos casos se llevan a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana declara fundadas las demandas y nulas estas leyes de amnistía, por lo cual estas personas fueron juzgadas, aunque no sancionadas severamente, a la luz de la legislación de esa época. Entonces, y hay otros casos más, ¿no? Caso Lori Berenson, caso Azul versus Perú, donde en el caso Azul versus Perú, caso de un hombre gay fue, digamos, arrestado junto a otra persona, torturado por la policía por su condición de su opción sexual, ¿no? Entonces, este señor denuncia esos actos, esos vejámenes, luego lo dejan libre, vejámenes de tipo sexual, ¿no? En el cual se utilizaron instrumentos, y el Estado peruano ahí tuvo, digamos, dos actuaciones que fueron materia de condena en contra del Estado peruano, ¿no? Uno, el hecho de que de la tortura y los vejámenes que sufrió este señor a través de la policía, y otro, que la fiscalía archivó la denuncia y no fueron hasta ese entonces investigados y juzgados estos malos policías. Entonces, en la sentencia, además, se hace mención a que, o se dicta eh, unas órdenes de no denominación digamos, o de mensajes homofóbicos. Entonces, esos instrumentos precisamente pues sirven para instrumentos internacionales que son expresados a través de tratados, porque si tú unos tratados que es la positivización de los derechos humanos, perdón, y en la práctica jurisprudencial tenemos la frondosa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una introducción para que ustedes conozcan en qué consiste el sistema interamericano de derechos humanos. Sigamos con el tema. Desde su creación, el sistema interamericano ha evolucionado y se ha fortalecido, ¿ah? Con una frondosa jurisprudencia, como yo digo, una importante jurisprudencia, ¿no? Logrando una amplia esfera de promoción y protección de derechos humanos a través de las funciones políticas, cuasi judiciales de la Comisión, y funciones contenciosas y consultivas de la Corte Interamericana. Entonces, incluso la Corte Interamericana, los estados o los ciudadanos del mundo, de Latinoamérica, pueden hacer consultas respecto a temas de derechos humanos, incluso emite opiniones consultivas, ¿no? Y me emite también medidas cautelares en casos específicos. En casos específicos. Muy bien. El funcionamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos y el sistema interamericano de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, porque pertenece a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, está compuesto por una serie de tratados y dos órganos de protección, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hemos señalado. ¿Quiénes integran la Organización de Estados Americanos? Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Commonwealth, los Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Chile, Dominica, Commonwealth de las, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, no Granada, sino Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts, Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. ¿Y quién no está? ¿A quién no encontramos? A los Estados Unidos de Norteamérica, ni a Canadá. ¿Y por qué creen ustedes que Estados Unidos de Norteamérica no está presente? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes? Porque simplemente, digamos, eh, para no acatar precisamente, digamos, no solamente los tratados en materia de derechos humanos, sino también las sentencias que emite la Corte Interamericana. Entonces, poco parece que esa es la explicación. ¿No? Esa es la explicación. Muy bien, sigamos. Propiamente, la Convención Americana es el instrumento macro, la que establece a través de su artículo 33 que los órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados al cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes en la convención son, ya lo que hemos dicho, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. La convención establece además un catálogo de derechos humanos protegidos por dicho instrumento. Que podemos, ustedes tienen un poco la curiosidad, pueden ustedes incluso, in- este, pueden ustedes incluso investigar, ¿no? O adentrarse en este catálogo de derechos, pero también pueden revisar la frondosa jurisprudencia. Y no solamente, digamos, Perú ha perdido por goleada en algunas oportunidades, sino también Chile, con la película La Última Tentación de Cristo, México, con el caso Campo Algodonero, entre otros, entre otros. Muy bien. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA, de todos los países. Está integrada por 7 miembros independientes que desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. Estos 7 miembros son una especie de jueces, ¿no? Y jueces incluso de reconocida trayectoria en sus países, ¿ah? El Perú ha tenido muy buenos representantes, ¿no? Entonces, eh, digamos, son jueces de reconocida trayectoria en materia de derecho constitucional y derechos humanos, ¿sí? El cargo lo desempeñan en forma personal, eh, y además no son representantes, no son embajadores de sus países de orígenes y son elegidos para Asamblea General. Doctora, más bien, no le envié los PPTs, les estoy enviando apenas termine la clase para que podamos engancharnos también el día viernes. ¿Sí? Disculpe, más bien, no le he podido enviar ahora y le vamos a enviar hoy o mañana mismo los PPTs para que puedan tenerlos ustedes y puedan visualizarlos en la próxima. Muy bien, gracias a INCAIP. Muy bien, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Cuáles son
de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, ¿no? Tiene como función principal promover y observar la defensa de los derechos humanos y en eso de su mandato puede recibir, analizar e investigar peticiones individuales que aleguen las violaciones de los derechos humanos según lo dispuesto por los artículos 44 al 51 de la Convención. Luego, somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios. O sea, eleva, por decirlo así, los casos. Luego tenemos, requiere a los estados que tomen medidas cautelares específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos. Es decir, eh, medidas cautelares en algunos casos, dentro de un procedimiento. Pueden también solicitar que la Corte Interamericana requiera medidas provisionales de los gobiernos en casos urgentes de peligro a las personas cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte. Es decir, el caso está en la comisión, medidas urgentes o medidas provisionales, perdón, pueden ser solicitadas ante la comisión. Pero cuando el caso pasa a la Corte, ahí se pueden solicitar las medidas cautelares. Para que en todo caso cese la violación o en todo caso no se violen los derechos humanos. Puede existir una amenaza cierta e inminente. Solicita opiniones consultivas a la Corte, cualquier ciudadano o ONGs también, sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana y observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros y cuando lo considere conveniente, publica informes especiales sobre la situación de un Estado en particular, informes a raíz precisamente de una denuncia de violación de derechos humanos. Luego realiza visitas en loco, o sea, in situ, nombre suena gracioso, pero no lo es, a los países para profundizar la observancia general de la situación y o investigar una situación en particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo que se publica y es enviado a la Asamblea General. O sea, representantes de la comisión se constituyen en un país donde se denuncia la violación de derechos, ¿sí? Y, digamos, hacen un informe de la existencia o no de dicha violación. Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América a través de la promoción. Publica, incluso realiza, elabora estudios sobre temas específicos. Por ejemplo, establece medidas para asegurar mayor independencia del Poder Judicial, actividades de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de menores, de las mujeres y de los pueblos indígenas. Entonces, hace un estudio de todos estos temas. La Corte Interamericana, que es el órgano contencioso del que venimos hablando, según el estatuto de la Corte, dispone que esta es una institución judicial autónoma que tiene su sede en San José, Costa Rica. ¿Y cuál es el objetivo de la Corte Interamericana? Es de aplicar e interpretar la Convención. Aplica e interpreta. Aplica e interpreta incluso los tratados de derechos humanos. La Corte está integrada por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA. No son otros. Muy bien. Eh, son elegidos a título personal, decíamos, ¿no? Entre juristas de la más alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos. Un ratito, por favor. Que reúna las condiciones requeridas para el ejercicio de las más relevantes funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que lo proponga como candidato. Entonces, ellos son los jueces propiamente dicho, ¿no? Jueces de reconocida trayectoria, de reconocida moral,
reconocida trascendencia y de experiencia. ¿Cuáles son las competencias de la Corte? Ejerce funciones contenciosa y consultiva, ¿no? Contenciosa, lo que es jurisdiccional, internacional, a nivel internacional hemos dicho. Hemos dicho que toma declaraciones a las partes, a testigos, realiza audiencias, incluso valora medios probatorios que le son ofrecidos por las partes o que ellos recaban. Y también absuelve las consultas de las personas que acuden ante la Corte. Eh, La primera parte se refiere a la resolución de casos en que se ha alegado que uno de los estados partes ha violado la convención, y la segunda, o sea, casos llevados, hemos dicho, casos que tramitan una vez agotada la jurisdicción interna. Y en esta jurisdicción interna, repito, no se tutelaron o no se protegieron sus derechos humanos. Entonces, acude a la Corte a la Convención y a la Corte para que le restituya el ejercicio de tus derechos. Pero la segunda función, la consultiva, que tienen los Estados miembros de la organización, de consultar también, los mismos Estados también tienen posibilidad de consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención, cómo se interpretan, digamos, las normas de la Convención, o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. También podrán consultarla los órganos de la OEA señalados en su carta. Ojo, este instrumento interamericano, sistema interamericano, es solamente para América Latina. Un ratito quiero avanzar a ver para dónde estamos. Ya, muy bien. Más. Estamos bien, ¿no? Así, ¿les parece bien esta introducción? Porque, digamos, debemos conocer el contexto antes de adentrarnos propiamente en lo que son estándares internacionales. Recordemos que tenemos dos fechas, hoy y el día viernes, así que tenemos tiempo para ir desarrollando y ustedes puedan tener una capacitación más completa. Muy bien. Un segundo, por favor. Función contenciosa. A través de la Corte determina si un Estado ha incurrido, ojo, ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado algunos de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eh, Se dan cuenta, o sea, se determina que el Estado incurrió o violó algunos de los derechos que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y esto que implica, dijimos, que el Estado a través de sus funcionarios haya violado estos derechos o simplemente haya omitido investigar y sancionar la violación de estos derechos. La competencia contenciosa del tribunal se encuentra regulada, en el artículo 62 de la Convención Americana, el cual establece todo Estado parte puede, en el momento del depósito del instrumento de ratificación o adhesión de esta convención o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte, ¿no? Respecto a los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta convención. Entonces, nuestro país, nuestro Estado, el Estado peruano, se ha adherido, ha suscrito, ha celebrado y ha ratificado. Entonces, al haber celebrado, ratificado este tratado de derechos humanos, simplemente está obligado a
ser sometido como denunciado a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado o para casos específicos, ¿no? Entonces, digamos, se declara, digamos, que la responsabilidad de este Estado en ese sentido. Deberá ser representada, en este caso, al secretario general de la organización, quien transmitirá copia de la misma a los otros Estados miembros de la organización y al secretario de la Corte. Ajá. Ahorita responde a la pregunta, no se preocupe. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención y les ha sometido siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el Perú reconocía la competencia de la Corte, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, entonces la Corte es competente precisamente para someter al Estado a este tipo de, digamos, de procesos. Nos hacen una pregunta, vamos a responderla. Aquí, vamos a ver, la pregunta dice, por aquí, buenas noches. Profesor, ¿podría explicar si bien es cierto el Estado es demandado, de qué manera la víctima o el afectado es reparado, cuándo y cómo el Estado beneficia a la víctima? Buena pregunta. El Estado es demandado y perdió, es sentenciado, es condenado. Una de las formas, por ejemplo, si el Estado, como en el caso de los jueces sin rostro, donde en la época también del terrorismo, el Estado peruano, a través de su poder judicial, juzgó y sentenció a los acusados de terrorismo por jueces sin rostro. ¿Qué significaba esto? Que jueces o presuntos jueces juzgaban a estas personas sentenciadas sin que se les conozca su identidad. No, aparecían con capuchas, con los ojos, digamos, dos agujeros en los ojos y para que ellos vean nada más, no sabían su identidad. Entonces, digamos, el tribunal declaró fundadas estas sentencias y estableció de que este proceso, estas personas condenadas lo habían sido a través de un proceso irregular, donde se violó el debido proceso, ¿no? Específicamente el derecho a el juez natural o predestinado por ley. Todos y todas tenemos derecho a conocer quién nos juzga y quién nos sentencia, para poder incluso recusar a los jueces por parcializarse como una de las partes. Entonces, la Corte ordenó en ese caso que se lleve a cabo nuevos procesos con las garantías del debido proceso y por jueces elegidos, designados, ¿no? En esa época por la Junta, no, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es una orden que puede dar la Corte. Otro caso, por ejemplo, en los casos de Lori Benson y Carolina Loaiza Tamayo, donde ambas fueron objetos de tortura o condiciones. Tortura, Carolina Loaiza, incluso ella fue vejada sexualmente, ¿no? Acusada de terrorismo. Fue vejada, fue maltratada y la Corte pues ordenó, en este caso, que se le indemnizara, ¿no? Y se llevara su proceso, un debido proceso. El caso de Lori Benson también fue sometida a condiciones infrahumanas de carcelería, ¿no? Donde cumplió prisión por delito vinculado al terrorismo. Entonces hay unos casos donde la Corte puede ordenar al Estado peruano
que indemnice a las víctimas, indemnice económica, pecuniariamente a las víctimas, incluso que se le ordene el pago de una gastos, costas y costos. Otros casos como Azul versus Perú, el hombre gay, eh, digamos, en ese caso sí tomó algunas medidas, se reconoció, digamos, que fue una sentencia reivindicatoria de las personas que integran el colectivo LGTBI, incluso se tomó medidas de corte más moral, por decirlo así. Se ordenó, por ejemplo, en ese caso, que no se ponga avisos o anuncios donde, eh, digamos, se discriminaba a estas personas por su orientación sexual. Pero se ha hecho un estudio hace poco y el 67%, si no mal recuerdo, de casos, el Estado peruano ha incumplido los mandatos de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en temas resarcitorio. Hay una deuda, ¿no? Y digamos, ahí viene un tema, cómo obligar al Estado peruano a que resarza económicamente a estas personas. Un poco difícil, no hay una forma coercitiva de hacer. Espero que ha sido absuelta la pregunta. Muy bien, entonces sigamos. De acuerdo con el artículo 61.1 de la Convención, solo los Estados partes y la Comisión tiene derecho a someter un caso a decisión de la Corte. Ajá. ¿Y qué nos dice el artículo 63.1 de la Convención que incluye la siguiente disposición concerniente al fallo de la Corte? Cuando decía que hubo violación de un derecho o libertad protegido por la Convención, por una de las normas de la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Incluso también se puede ordenar, en algunos casos, que se disponga su inmediata libertad, ¿ah? Cuando está, por ejemplo, injustamente detenido, ¿no? O dispondrá asimismo que se reparen las consecuencias de la medida, hemos dicho, o situación que configura la violación de derechos humanos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. El Estado tiene que pagar. En el caso, por ejemplo, de las leyes de amnistía, ¿no? No sé si me escucha, ¿me escucha? ¿O se ha desconectado? ¿Me escucha? ¿Mi audio? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Por favor, me avisan, ¿ah? En el caso de las leyes de amnistía, si dejaron sin efecto las leyes de amnistía, porque amnistiaban precisamente a los responsables de la desaparición y asesinato de personas, sí, vamos a ver si se escucha. Y entonces, el Estado, o sea, digamos, al quedar sin efecto las leyes de amnistía, se ordenaba pues al Estado que precisamente investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos delitos de lesa humanidad. Este, parece que lamentablemente en estos casos las sanciones fueron, sí, fueron sancionados, pero las sanciones fueron muy, muy leves para estos responsables. A ver, nos hacen otra pregunta. Sí, el profesor dice, ¿qué sucede si un Estado se niega a respetar estos tratados, como el caso del presidente de Venezuela, el señor Maduro? Asimismo, en el Congreso han presentado un proyecto de ley sobre después sin rostro para combatir como- para combatir la criminalidad transaccional. ¿Puede explicar estos casos? Son muy buenas preguntas. Un segundo, por favor.
Muy bien, gracias. Disculpe, Margarita. Entonces, decíamos pues que hay casos donde el Estado peruano sí, por lo menos económica, pecuniariamente no ha cumplido, pero sí ha encauzado los procesos según el debido proceso. El inciso 2 del artículo 68 de la Convención dispone que la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra esta. Cómo se ejecutan las sentencias en nuestro país, por ejemplo, cómo se ejecutan eh, de esa misma forma en ejecución de sentencias en nuestro país se aplicará. Muy bien. Estábamos, ¿verdad?, por absolver la pregunta. Mil disculpas, nos has distraído. Sí, bueno, estamos adelantando las preguntas. En todo caso, ya al final será una extensión menos de preguntas, ¿no? Porque por el tiempo lo estamos adelantando para que no quede en el tintero, ¿no? Muy bien, dos preguntas que nos hace aquí. La primera, Venezuela no respeta, dice. Evidentemente, el Estado venezolano sui generis es un Estado donde existe un gobierno corrupto, donde vulnera los derechos humanos y los derechos fundamentales de sus ciudadanos, donde existe ciertos privilegiados, que son algunos que están con el régimen, las Fuerzas Armadas también, incluso tiene su juzgado al Poder Judicial y a la Corte Constitucional, ¿no?, de ese país. Entonces, ¿quién, digamos, no hay mecanismo, no hay forma de, digamos, de encauzarlos, ¿no? O de que respeten los derechos humanos? O sea, eh, no sé, habría que revisar, no lo he revisado, si actualmente existen denuncias contra el gobierno de Venezuela por violación de derechos humanos. Habría que revisar, pero en todo caso yo estoy seguro, dada la actitud, la renuencia, de que si hay una sentencia con algún mandato no la van a cumplir. Definitivamente no la van a cumplir. Muy bien. Sí, hay un proyecto de ley en el Perú sobre la restauración o restitución de los jueces sin rostro o sin rastro, como se dice irónicamente en eso. Entonces, realmente a mí me parece muy peligroso, particularmente una opinión. Bueno, bajo la misma, se quiere instaurar bajo la misma, digamos, la misma motivación, ¿no?, que se instauraron los jueces sin rostro en la época de lucha contra el terrorismo, ¿no? Luchar contra el terrorismo o investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos no importa o no implicaría o no debería implicar la violación de los derechos fundamentales o los derechos humanos de estas personas, ¿no? Como de cualquier otro delincuente, ¿no?, que tiene derechos a un debido proceso, a un juez natural o determinado por ley, derecho de defensa, a la doble instancia, a la debida motivación de resoluciones judiciales, entre otros derechos. Derecho a la prueba, ¿no? Incluso. Muy bien. Sería peligroso, bueno, la idea, o sea, la motivación, decíamos, ¿no?, era de que en la época del terrorismo, porque los jueces eran amenazados, incluso podía haber, correr el riesgo de ser atentados ellos o su familia, recibir algún atentado o alguna, digamos, ser, ser sujetos de actos de violencia. Igual como la criminalidad organizada en nuestro país tiene ribetes casi de terrorismo, incluso se quiere, para que los jueces no sean perseguidos, no sean objeto de atentados contra su vida e integridad, se quiere, o su familia, se quiere restituir el tema de los jueces sin rostro, que me parece muy peligroso porque atentaría, repito, contra el derecho al juez natural o predeterminado por ley, que cualquier procesado o procesada tenga derecho a saber quién lo juzga para que pueda recusarlo, para que pueda denunciarlo, si se da el caso de parcializarse con la parte agraviada o con el Ministerio Público. Y además podría ser que no sean jueces, bueno, yéndoles a un extremo, no sean jueces realmente, ¿no? Sean militares o personas disfrazadas de jueces, ¿no? Entonces, me parece a mí que es una idea muy peligrosa y ojalá que no prospere. Muy bien. No sé si con esto absuelvo la pregunta. Muchas gracias. Gracias por sus valiosas e interesantes preguntas, ¿ah?
vamos a ir absolviendo, así vamos a poder, digamos, no dejar en el tintero las preguntas. Y muy bien. Luego tenemos, en relación a los efectos de la competencia del tribunal, los fallos por este emitidos son definitivos e inapelables, ¿no? O sea, no hay doble instancia, son definitivos, ¿no? Sin embargo, dice, en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se pretenda dentro de 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Entonces, el tema es la interpretación. Y la interpretación. Los estados se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso de que sean partes. Hay un caso de la Corte Suprema de la Argentina, en el caso Fuentevecchia. En ese caso, eh, digamos, la Corte Suprema dijo, yo no voy a cumplir a cabalidad lo que dice, en un caso determinado lo que dijo la Corte, ¿no? Porque nosotros gozamos de soberanía. En todo caso, le sugirió a la, o le indicó a la Corte de que reinterpretara su fallo para que sea cumplido. Y en efecto, la Corte reinterpretó el fallo. Por último, la Corte somete a la Asamblea General en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el cual, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Entonces, yo estoy seguro, en ese informe, el Perú también ha salido mencionado. El reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, 21 estados partes han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Ellos son Costa Rica, Perú, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Surinam, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados. Y hemos hablado de la función contenciosa y la obligatoriedad de los países miembros de cumplir. Ahora vamos a hablar de la función consultiva. La función consultiva a través de la cual la Corte responde a aquellas consultas que formulen los Estados miembros de la OEA o los órganos de la OEA misma sobre temas atinentes a cómo interpretar la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos de América. Otros tratados, o sea, no solamente lo de la Convención, ¿no? Como el caso Fuentevecchia, ¿no? ¿Cómo interpretar? Dijo, ¿cómo a la luz de este caso, dijo la Corte Suprema Argentina, cómo interpreto este fallo a la luz de las normas, a la luz de las normas de la Convención? Los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados del capítulo 10 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, pueden consultar cómo interpretar los tratados, cómo interpretar la Convención, que es un tratado, propiamente dicho. La Corte, cómo interpretar a la luz de un caso concreto o a la luz de un caso donde el Estado sea el denunciado. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los instrumentos internacionales. O sea, la idea es leyes internas, por ejemplo, leyes penales de un país, cómo compatibilizar las leyes internas del Perú, las leyes del Código Penal, la norma del Código Penal los, con los instrumentos internacionales. Incluso yo me atrevería a decir que podría ser una consulta de cómo interpretar las normas de la propia Constitución a la luz de los tratados de derechos humanos. Ahorita vamos a resolver las preguntas. Terminamos esto con una pregunta más que nos han hecho. El derecho de solicitar una opinión consultiva no se limita a los estados partes de la convención. Todo estado miembro de la OEA tiene capacidad de solicitarlo. O sea, cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos.
Igualmente, la competencia consultiva de la Corte fortalece la capacidad de la organización para resolver los asuntos que surjan por aplicación de la Convención, ya que permite a los órganos de la OEA consultar a la Corte en lo que corresponde. O sea, consultar a través por los instrumentos de la Corte. A ver, vamos a ver dónde estamos un ratito ya. Antes de entrar a estándares, vamos a hacer las preguntas, a resolver las preguntas que nos hace otro colega. Buenas noches, doctor Sevilla, y se pregunta, las víctimas tanto del sicariato como del marcaje de llevar su caso a la Corte Interamericana, aproximadamente qué plazo le tomaría a las víctimas encontrar algo de justicia precisando que se agotaron las instancias internas? Bueno, la víctima del sicariato y del marcaje, que podemos ser cualquiera de nosotros, puede llevar un caso ante la Corte, pero en todo caso, ¿en qué contexto sería? ¿En qué contexto podría ser? A ver, imaginémonos, en contexto de que no puedan ser eh, investigados y sancionados los responsables de estos delitos. Podría ser, o sea, en el contexto de que nuestra jurisdicción interna no los investigue y sancione severamente, ¿no? Ejemplarmente, ¿no? Pero esta norma se inclina más a la parte más débil, entre comillas, de los procesos penales. Bueno, hablando de procesos judiciales. Como diría el profesor Ferraioli, el imputado, el procesado, es la parte más débil. Volteemos un poco el tema. Démosle una vuelta al tema. No digamos la víctima de sicariato o marcaje, sino los presuntos autores de estos delitos. A ver, por ejemplo, que en el Estado peruano diga, bueno, a través de sus órganos de justicia, vamos a investigar a estas personas capturadas y se les somete a una tortura, ¿no? Para que confiesen su delito, ¿no? Algún tipo de vulneración de sus derechos fundamentales para obtener una confesión sincera. Poco estamos volteando el tema, ¿no? Eh, digamos, ellos sí podrían llevar, porque el Estado peruano, o sea, en lugar de investigarlos y juzgarlos a través de un debido proceso, se los tortura. Y y esa declaración, ese reconocimiento de responsabilidad o culpabilidad pueda servir para sustentar una sentencia condenatoria. Entonces, ahí se está vulnerando el derecho al debido proceso que comprende, por ejemplo, el derecho a no utilizar la prueba ilícita o la prueba prohibida, ¿no? Obtenida como fruto de la vulneración de derechos humanos. Ahora, ¿qué plazos? No hay un plazo exactamente en principio. Eh, Podrá demorar, no sé, un año, 2 años, no hay un plazo establecido. Pero como le digo, el caso lo podrían llevar los que hayan sido víctimas de la maquinaria del Estado peruano. Entonces, la parte agraviada en estos delitos, un poco difícil. No me imagino esa figura. Gracias por sus interesantes preguntas. Muy bien. Medidas provisionales dentro de la función jurisdiccional se debe hacer referencia a las medidas provisionales a través de las cuales la Corte podrá tomar las medidas que considere pertinentes en caso de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables de las personas. Entonces, las medidas provisionales son una especie de medidas, pues, cautelares, o son una especie de las medidas cautelares, o son una especie de medidas cautelares. Entonces, digamos, se está violando los derechos de alguien o de una comunidad, porque también una comunidad puede denunciar, ¿ah? O digamos, existe una amenaza cierta inminente de que se vulneren sus derechos, el caso se lleva ante la Corte para que precisamente a través de una medida cautelar le ordene al Estado que cese esa violación de derechos o que cese la amenaza de violación de derechos. Amenaza, como repito, cierta inminente, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, existe una medida provisional y también medidas cautelares. El tribunal puede ordenar estas medidas provisionales
en casos en que estén en conocimiento de la Corte, en asuntos que aún no han sido sometidos a su conocimiento. Entonces, acá hay dos temas. Primero, el caso ya está sometido a la Corte. Entonces, un caso que ya se está conociendo en la Corte, caso que ya está judicializado. Entonces, dentro de ese proceso o dentro de ese caso, se puede solicitar medidas provisionales. Porque si de esperar el fallo final, estos daños pueden ser irreparables. O sea, la sentencia final de condena sería ya un saludo a la bandera, inejecutable. Se produjo sustracción de la materia. Pero hay casos o hay situaciones que no son sometidas a conocimiento de la Corte. Sin embargo, no obstante, al no existir un caso de la Corte, se puede solicitar una medida provisional, en cuyo caso eh, actuará a solicitud de la Corte Americana. El artículo 63, perdón, punto 2 de la Convención señala que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos de que esté conociendo, podrá tomar medidas provisionales que considere pertinentes y medidas que tengan un mandato al Estado, al Estado que se está denunciando. Si se tratara de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. O sea, la Comisión le solicita a la Corte. Hubo un caso conocido que incluso llegó al Tribunal Constitucional en dos oportunidades de un ciudadano chino, Wu Hongwei. Este ciudadano chino, que se encontraba en el Perú, digamos, era un empresario y debía a su país una, tenía una deuda tributaria con el Estado chino, por decir, con la SUNAT china, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, en China, el Código Penal o la ley penal de China sanciona con pena de muerte a los deudores tributarios, ¿sí? Con pena de muerte. Muy bien. Entonces, este señor, sin que exista una denuncia, obviamente China no está dentro del ámbito latinoamericano ni interamericano, ni tampoco el Estado peruano, sin que exista una denuncia, solicitó, digamos, ante la Corte, que el Estado peruano no lo extradite a China, porque había un convenio, un tratado de extradición, perdón, y el ciudadano chino estaba ya acá detenido, ¿no? Para ser dispuesto, o para disponerse, perdón, su extradición hacia China. Entonces, en ese caso, en virtud de que se declaró fundada esa medida de protección, o esa medida cautelar, o esa medida provisional, mejor dicho, esa medida provisional, el Estado peruano no dispuso su extradición a China, porque probablemente se decía, lo iban a juzgar y a sentenciar con la pena capital. Muy bien. Más adelante, el caso de nuevo y regresa al Tribunal Constitucional y se declara infundada la demanda, o sea, desestima la demanda, porque eh, de la información que dio el gobierno chino, se advirtió precisamente que no lo iban a sancionar ni ejecutar. No lo iban a sancionar ni ejecutar. Entonces, eh, o sea, China dio garantías de que esta persona iba a ser procesada y juzgada bajo un debido proceso y donde no le iban a aplicar, de ser declarado culpable, la pena de muerte. Entonces, sí, en virtud de ello, sí se desestimó, si no mal recuerdo la demanda que había interpuesto este ciudadano, y se dispuso que
la Cancillería peruana lo extradita a Chile. Porque recordemos, existe un tratado de extradición. Bien. No sé, nos hacen una pregunta, acá otra preguntita. A ver. Buenas noches, doctor. Disculpe que pueda explicar, por favor, quién o qué estado o qué organismo cataloga como terrorismo u organización criminal. ¿Cómo se puede apreciar el tren del agua? Parece que ya traspasó la magnitud de un grupo criminal, más parece terrorismo porque ya están en Estados Unidos, España. ¿Se podrá decir que está a nivel de Al Qaeda por dar un punto de vista? No. Yo sí lo tengo muy claro, ¿ah? El delito de terrorismo es diferente a un delito común. El delito de terrorismo tiene, digamos, un sustento político. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se busca a través de actos de terrorismo? No sé, atentar contra propiedad pública y contra propiedad privada, atentar contra los agentes del Estado, llámese policía, Fuerzas Armadas, socavar el Estado para instaurar un nuevo Estado, ¿no? Un nuevo Estado, o como dirían algunos, la dictadura del proletariado, ¿no? O sea que este Estado, como dirían ellos, caduco, etcétera, derrocarlo e instaurar un nuevo Estado, ¿no? Entonces, la finalidad es tomar el poder, ¿no? A través de atentados terroristas. A ver, algo más al respecto. Sin embargo, como se está viendo en el Perú, hay casos donde el, bandas de terroristas, organizaciones terroristas, por decirlo así, se han unido al narcotráfico, ¿no? Y esto es bien sabido en la selva peruana, en el BRAE, donde, eh, digamos, financian a estas organizaciones armadas muy diezmadas, muy minimizadas, el narcotráfico para que les sirvan de seguridad, les cuiden las pistas de aterrizaje incluso. Incluso puedan servirle de contención frente a las Fuerzas Armadas y Policía, ¿no? Que están combatiendo estos rezagos de terrorismo. Entonces, o sea, que sí se pueda mezclar y que pueda derivar de una organización terrorista a una organización criminal, pues es posible. O que organizaciones catalogadas de terroristas puedan cometer algún delito común, pues. Entonces, ese es del lado del delito de terrorismo. Del lado del delito común, el fin que se persigue no es un fin político, ni toma de poder. El fin que se persigue es un fin económico, de lucro mal habido, obviamente, ¿no? ¿A través de qué? El sicariato, la extorsión, el, el robo, el hurto, el secuestro, el narcotráfico, etcétera. Entonces, a través de bandas organizadas. O sea, lo que tiene en común es que ambos son organizaciones delictivas y que usarían armas, ¿no? Y que tienen una dirección, una cabeza y una organización, ¿no? Con papeles distribuidos, ¿no? Ac- digamos, con actuaciones o labores distribuidas. Lo que diferencia de un lado es el sustento ideológico político y el otro es los fines de lucro sin que haya inmerso un tema político ideológico. No sé si con eso. Ahora, es cierto que las actuaciones de estos en Aragua, que lamentablemente es una organización importada, por decirlo, tiene, digamos, un tema de comisión delictiva muy trascendental, ¿no? Que prácticamente está rinconando, ¿no? Las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y al sistema de justicia, ¿no? Nadie se siente seguro en nuestro país, ¿no? Pero, digamos, son temas distintos. No sé si con eso he absuelto la interrogante, la pregunta de colega, no sé, como Bernardo del Castillo. Sí.
¿Quedó claro entonces? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a estándares. Yo creo que de repente, hoy día damos un esbozo de los estándares. Mañana, entramos ya propiamente a los estándares. Mañana, no el viernes, no, perdón. Entramos a los estándares y algunas otros temas relacionados. Entonces, una primera parte era para explicar el sistema interamericano. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y dejamos la última media hora, un poco más menos, para resolver las preguntas finales. Muy bien. Entonces, proceso de un caso contencioso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la pregunta después la vamos a resolver. El primer término, eh, todas las peticiones sobre supuestas violaciones a los derechos humanos deben ser representadas ante la Comisión Interamericana. Todas las peticiones. Una vez que ésta ha recibido dicha petición, procede a verificar que la misma cumpla con todos los requisitos, incluso requisitos de admisibilidad, pues, ¿no? O sea, no todos los, digamos, las denuncias pueden ser calificadas como tales y que merezcan el conocimiento de la Comisión y eventualmente de la Corte Interamericana. Hay casos que no representan violación de derechos humanos, sino que son otros temas y por lo tanto no se admiten a trámite. Porque una vez admitida como tal, si los hechos son calificados como vulneración de derechos humanos, se le notifica al Estado, que es el emplazado siempre, para que presente sus descargos y eventualmente sus medios probatorios. En la solicitud, en la petición, de ser posible, el peticionante o los peticionantes adjuntarán medios probatorios o indicarán dónde se encuentran estas pruebas. Pero el Estado, que es el demandado, el emplazado, también, ¿no? Podrá hacer sus descargos, negar que vulneró o violó derechos humanos, o que amenazó, o que se hizo de la vista gorda ante la comisión de estos, no investigó y sancionó, y para ello presentará los informes, los medios probatorios pertinentes. Entonces, por eso se dice que posteriormente la comisión transmite al Estado la documentación pertinente y solicita información sobre la admisibilidad de la petición. Bueno, primero, bueno, le va a traer correo de traslado al Estado. Luego, acto seguido, se da traslado de la respuesta del Estado al peticionario, o sea, que respondió el Estado, y el Estado verifica si subsisten los motivos de la petición. Entonces, mejor dicho, el tema es el siguiente, disculpe la confusión. Primero, se denuncia, se califica la denuncia, se le da una primera admisión, por así decir. El Estado, perdón, en la Corte, ¿no? Disculpe. La comisión dice acá hay indicios de vulneración de derechos humanos, le corre traslado al Estado denunciado para que presente sus informes, sus descargos, sus medios probatorios. El Estado los presenta y suele hacer sus descargos, presenta sus informes, sus medios probatorios. Se le corre traslado a su vez al peticionante o a los peticionantes. También la ONG puede actuar. Luego, con ambos posturas, la comisión dice, bueno, verificará si subsisten o no los motivos de la petición. Y dice, sí, en realidad sí hay caso. De lo que se denuncia y de lo que se absuelve, sí hay caso. Entonces, de ser afirmativo, se prepara y aprueba el informe sobre la admisibilidad que permite el registro y apertura del caso. O sea, un informe que permite la admisión a trámite del caso. La admisión a trámite del caso. Muy bien, creo que acá hay una pregunta. Ahora vamos a la segunda parte, que lo dijimos que podemos abordar el día viernes. Ahora vamos a una introducción, no sin antes resolver la pregunta de una colega que nos ha hecho. Está.
Me alegro mucho porque eh, en otros eventos no hacen muchas preguntas. Eso demuestra el interés y el caso y el tema. Muy bien, dice acá sobre el tema, ¿no? ¿Cómo se aborda el asesinato en las protestas de Ayacucho? Asesinato. Bueno, en todo caso, el Estado se comete algún delito al momento de reprimir otro delito. Para la protesta, le decíamos a un inicio, la protesta es legítima, es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a protestar, de disentir, de tener una opinión contraria, de criticar al régimen de turno o a la autoridad correspondiente. Pero cuando la protesta se convierte en actos delictivos, atentados contra la autoridad, contra la propiedad pública y privada, o atentados contra civiles que no tienen nada que ver, otros ciudadanos, ciudadanas, o contra los miembros de la Fuerza Armada de la Policía, y eso ya es el Estado, a través de sus órganos represivos, tiene el deber, ¿no? De detener, de investigar o poner a disposición de estas personas ante la autoridad correspondiente, porque una cosa es la protesta, otra cosa es el delito. Muy bien. Eh, Sin embargo, dentro de esta labor, el Estado tampoco no puede, a través de sus funcionarios, llámese policía, Fuerzas Armadas, cometer homicidios, ¿no? Homicidios, disparos, lesiones, etcétera. Entonces, eso también está mal. Entonces, esos actos que también constituyen delito deben ser investigados y sancionados. Pero bueno, a veces también, pues, se podría entender, digo, de que en este tipo de acciones el estrés de las Fuerzas Armadas, la policía, puede llevar a cometer estos excesos. Pues habría que ver el tema. No sé si tienen más preguntas en esta parte. Vamos hoy a hablar sobre la par- la parte introductoria de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la vamos a desarrollar el día viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10, con las preguntas correspondientes. No sé, ¿más preguntas tienen, colegas? ¿Preguntas? Sí. Buenas noches, doctor. El doctor Marcos Amigo, Cuya. Díganme, ¿sí? a ver, Adelante. estimados participantes, recordarles que las personas que deseen eh, hacer sus preguntas también pueden activar su opción, levantar la mano, que está en la parte inferior, y nosotros le vamos a estar brindando la palabra. Acá nos ha hecho una pregunta el doctor Cuya, ¿no? Eh, Le rogaría que sea más específico, pero vamos a tratar de responder, ¿sí? Y dice acá, en relación a los crímenes de guerra, ¿cómo explica la normativa interna? Bueno, de eso que lo vamos a tratar, creo, en la próxima clase, ¿no? La normativa interna, crímenes de guerra. Crímenes de guerra, ¿a qué se podría referir? El tema es muy vasto, ¿no? Crímenes de guerra, guerra interna, guerra, la lucha contra el terrorismo, se ha catalogado, se le puede catalogar, eh, en primer lugar, por ejemplo, contra el terrorismo como guerra. Un poco ahí sí, la línea es bastante delgada, ¿no? Contra personas que quieren subvertir el orden, el sistema democrático que conocemos, instaurar un nuevo Estado. El tema ahí es un poco más, la línea más delgada, ¿no? Eh, la normativa interna, bueno, existe, pues, quien comete un delito de terrorismo debe ser investigado y sancionado, ¿no? Como cualquier otro delito, ¿no? Dijimos la distinción en la parte ideológica de la parte
pecuniaria que distingue uno de otro, ¿no? Si un miembro de la Fuerza Armada, la policía, comete excesos o homicidios, también debería ser severamente, bueno, investigado y sancionado severamente, ¿no? Pero a la luz del Código Penal, como un crimen común, un delito común, y no bajo su régimen policial militar o fuero privativo policía militar o bajo el Código de Justicia Policial Militar. Nos debe, si un miembro de la Fuerza Armada, la policía, comete algún homicidio o otro tipo de delitos, como lesiones leves, lesiones graves, deberá ser severamente investigado y sancionado. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, eh, digamos, no puede quedar impune ninguna, ninguna actuación delictiva. Venga de donde venga, ¿no? De donde venga. Más preguntas. Mañana tenemos, digo, el viernes tenemos que desarrollar, perdón, de los estándares internacionales del uso de la fuerza. Vamos a dar un pequeño alcance hoy día y lo desarrollamos el día viernes. Dice otra pregunta, Cristian, si un ciudadano gana seguidores y quiere formar un nuevo estado dentro de un país, eso sería, eso sería subversión. Eso sería subversión. Eso sería un delito, ¿ya? Y la subversión es un delito. Nadie puede subvertir el orden interno, crear un nuevo país. Cosa distinta podría ser, no sé, pues como con ribetes políticos, salvando las distancias, lo que sucede en España o en Bolivia, ¿no? Donde, por ejemplo, el Estado catalán o el otro, que es Cataluña, quiere escindirse de España, quiere formar una república, un país, ¿no? Y hay ciudadanos que estarían de acuerdo, algunos sí, otros no. O como en Bolivia, por ejemplo, este, Santa Cruz, pareciera que quisiera formar una república distinta, ¿no? Pero si un grupo, si sucede, o sea, es un tema político, un poco complejo también. Pero si en el Perú sucediera eso, sería delito de subversión, ¿no? Bueno, ahorita no tengo casos sobre, disculpe, no tengo casos, no hemos ni preparado sobre el uso de la, bueno, en todo caso, el uso de la fuerza, vamos a hablar en lo que queda en la próxima clase a nivel general, ¿no? No tengo casos en estos momentos, disculpen, que les pueda yo traer. No hemos venido con casos. Sí, pero vamos a hablar del tema que nos ha convocado el día de hoy. Tampoco para no salirnos del marco, ¿no? Dice acá otra pregunta del doctor Marcos Cuya. Dice, cuando hablamos de la violación de los derechos humanos, ¿cuáles son los núcleos de los derechos? Bueno, el núcleo duro, la integridad, la integridad física y psicológica, ¿no? De toda persona, ¿no? No se pueden restringir, nadie puede, digamos, o sea, el uso de la fuerza, todo eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase. El uso de la fuerza, o sea, sí está, o sea, es constitucionalmente válido, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, la policía, el uso de la fuerza sí es válido, pero digamos bajo ciertos estándares, ¿no? Porque en buena cuenta, si haciendo una ponderación de derechos, creo que los derechos de la mayoría pesan sobre una mayoría que incluso comete actos delictivos o actuaciones que tienen ribetes delictivos. Y eso no sé, digamos, pero sí, si una persona detenida, ya sea por cualquier tipo de delito, eh, digamos, en primer lugar, no puede ser sujeto a una tortura física o psicológica, ¿no? Para obtener confesión o la verdad. Y deberá respetarse sus derechos fundamentales procesales, a la defensa, a la prueba, a la no
instancia, a contar con un abogado defensor de libre elección o defensor público, a ser juzgado por un juez natural o determinado por ley. Entonces, este, digamos, esos derechos no son irreductibles. Incluso si se declara el estado de emergencia, como ha sucedido en nuestro país, está sucediendo, sucedió en la época del terrorismo, sobre todo en la sierra, sucedió sucede ha sucedido en el Callao, ahora también en algunos distritos. Sin embargo, los derechos se pueden restringir, no se suspenden, no desaparecen. O sea, hay digamos, un mínimo de ejercicio de los derechos a la integridad física, psicológica, ¿no? A la vida. Nadie puede ser eliminado bajo un combate al delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede restringir, según el artículo 136 de la Constitución, derecho a la integridad y seguridad personales, a libertad de tránsito, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, pero se conservan sus derechos básicos, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Entonces, e incluso derechos fundamentales de naturaleza procesal. A que sea la persona investigada, es juzgada y sancionada bajo un debido proceso, ¿no? Y todos los derechos que implican el debido proceso. ¿Tienen más preguntas, colegas? Bien, estimados doctores, la segunda parte de este curso vamos a estar dictando el día viernes 22. El día viernes 22 nos encontramos nuevamente para una segunda parte del curso. Bien, si no hubiera mayores dudas ni preguntas, no veo que nadie me esté levantando la mano. En todo caso, ya vamos a estar dando por concluido la presente sesión. Su mensaje final, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo a la institución, a la doctora Suri, siempre que le presta oportunidad este año, es la primera actividad que hacemos con usted, ¿no? Este, la primera actividad que hacemos con usted. eh, y van a venir muchas más. Gracias a la institución por la confianza depositada en nosotros, gracias a ustedes, participantes, por capacitarse, estudiantes, abogados, abogadas, y para que nos desempeñemos mejor nuestras funciones como abogados, abogadas, estudiantes de derecho, futuros abogados, ya sea a nivel donde nos encontremos, ¿no? En el litigio, o en sistema de justicia, o en las asesorías, y felicitarlos por su capacitación para ser cada día mejores profesionales y servir al país. Servir al país en un contexto tan difícil como el de la violencia, como el de la delincuencia, cada vez que siente que en realidad tenemos que sumarnos todos y todas, para disminuir los actos delictivos que en buena cuenta nos pueden afectar a nosotros o a nuestros familiares. La próxima clase vamos ya así a desarrollar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Y igualmente vamos a resolver las preguntas que ustedes gentilmente quieran hacer, ¿no? Gracias, doctora. Nos estamos viendo entonces el día viernes a las 8. Inmediatamente les mando los PPTs terminando la clase para que usted pueda compartirlos con los participantes a este curso. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos el día viernes. Correcto, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches con los participantes y vamos a dar los mensajes adicionales con respecto al curso.